Hola guerreros del fuego, aquí Kaiser reportándose para un nuevo video. Y es que tras haber estado este último mes liado con las tareas de clase, y el hecho de que el video que planeaba subir no pude hacerlo por copy. Y el hecho de que estuviste todo este tiempo viciando al The Legend of Zelda Skyward Sword no tuvo nada que ver para que no subas nada, ¿verdad? Silencio bestia, nunca vas a perder esa molesta costumbre de recordarme mis fallos. Esa es su función en el canal, señor Kaiser. Supongo que sí, Saori, pero eso ahora no importa, porque sabiendo que ha pasado una buena temporada, no os he traído nada en todo este tiempo, se me ocurrió volver con fuerza al canal, y esta vez en lugar de hablar únicamente de un verso, vamos a hablar de un enfrentamiento, entre los mejores héroes de diferentes mundos en contra de uno de los universos de superhéroes más conocidos de la última década, y es que para aquellos que hayan visto la miniatura del video les presento, protagonistas que serían héroes clase S en One Punch Man. Si el título del video no fuera suficiente, en este programa vamos a coger a diferentes héroes de varios universos de la ficción. Y evidentemente hablemos ya sea de la versión más poderosa, o la estándar al final de su historia, para así ver si estos podrían ascender en las clasificaciones de la asociación de héroes en One Punch Man, pero como siempre Saori se encargará de explicar mejor el propósito del video. Con gusto, señor Kaiser, y es que como ha dicho el dueño del canal, en el siguiente material vamos a ver si estos diferentes protagonistas podrían destacar entre las filas de la asociación de héroes de One Punch Man. Asociación que divide en 4 categorías a sus héroes para así poder enviar a los héroes más calificados para enfrentar a los diferentes niveles de desastre que esta misma ha calificado a las diversas amenazas que asolan este mundo vez con vez, siendo estas clase C, clase B, clase A y la más importante de todas la clase S. Como podréis imaginar, este sistema de clasificaciones no está de adorno para definir la categoría de héroe, que cada aspirante que se une a la misma, se tomará en cuenta tanto las capacidades físicas como intelectuales de sus integrantes. Pero seamos sinceros, a Saitama lo pasaron a la clase C más por hacer el chiste, que de verdad que la inteligencia sea un factor tan fundamental, por lo que esto sumado a la posibilidad de ascender en base a la popularidad que estos héroes puedan tener no se tomará en cuenta, siendo la principal vara de medir para clasificar la clase de los personajes el poder como tal. Pero viendo estas clasificaciones uno se puede hacer la pregunta de qué tan fuerte se ha de ser para poder formar parte de estas, pues la fuerza de las calificaciones de héroes es proporcional a las amenazas con las que estos pueden lidiar. Por ejemplo, los héroes clase C pueden lidiar con las amenazas de nivel lobo, el más bajo de estas amenazas, las cuales se componen principalmente de bandidos comunes y monstruos débiles que solo pueden amenazar a pequeños grupos de personas. Por encima de estos se encuentran los héroes de clase A y B, estos porque ambos pueden lidiar en contra de las amenazas de nivel tigre, las cuales pueden ir desde un nivel sobrehumano a muro como lo podía ser Camirante, el cual podía humillar el nivel humano sin problemas, hasta seres capaces de destruir o afectar edificios pequeños, además de que deberían de encontrarse en un rango de velocidad supersónico o similar gracias al dúo de Maiko Plasma y Electric Cat Fishman. Por encima de estos estarían los héroes clase S, siendo que en los mínimos de esta clasificación, estos son capaces de lidiar con amenazas de nivel demonio sin problemas. Amenazas que únicamente pueden ser combatidas por 3 a más héroes clase A, promedio claro sin contar casos excepcionales. Pero estas amenazas son seres que ya representan unas amenazas considerables, viendo que podemos encontrar a seres que de un puñetazo deberían de destruir grandes edificios, como lo podría ser el cabeza de martillo con el super traje. Seres que podían humillar a destructores de múltiples edificios como Genos, que además de ser capaz de carbonizar edificios en su primer enfrentamiento, la chica mosquito estuvo a punto de hacerlo chatarra. Y después de ser actualizado un par de veces hasta el punto en que este podía destruir un edificio y el pico de una montaña, además de destruir una colina.
pudo ser enfrentado en un combate igualado por el Rey del Mar Profundo, el cual demostró que la resistencia de búnkeres antibombas nucleares no eran nada para este en su forma hidratada. Y en cuanto a velocidad, estos podrían encontrarse en niveles hipersónicos, al ser muy superiores a las amenazas de nivel Tigre, hasta masivamente hipersónicos al escalar de los mejores héroes clase A que se desplazaban a estas velocidades. Además de que el límite de esta calificación debía encontrarse en el muñeco de nieve gigante, el cual era del tamaño de una montaña y debía de encontrarse en ese nivel de poder. Y por arriba de estos mismos se encuentran los héroes clase S promedio, los cuales son capaces de lidiar en contra de las amenazas de nivel dragón, aquellas que pueden acabar con múltiples ciudades. Y que superan todo lo anterior mencionado por un amplio margen en según qué caso, teniendo representantes como el 100 pies anciano, el cual media cientos de kilómetros, y que junto a todos deberían de encontrarse en un nivel isla a más, o barbaridades como el sabio y Platinum Sperm, los cuales podrían encontrarse en una escala de país a más. Pero por encima de estos se encuentran los monstruos y héroes en la cima de sus respectivas organizaciones, capaces de afectar continentes del planeta sin muchos problemas, y en el caso de los dos monstruos más fuertes, destruir estos mismos o estar cerca de ellos sin tantas complicaciones. Aunque claro, por encima de estos niveles se encuentra el héroe más fuerte de todos, Blast, del cual desconocemos su nivel de poder exacto porque bueno, redibujos. Pero que debería de encontrarse seguramente en una escala multisistema solar como mínimo, siendo estas amenazas y estos competidores los que tendrán cada uno de los protagonistas presentados en este video, en su recorrido de convertirse o no en héroes de clase S, y quién sabe, quizás poder quitarle la corona a Blast como el héroe más poderoso de todos, claro, sacando a cierto Calvo, pero ese lo dejaremos para más adelante, y sin más le devuelvo el micro al señor Kaiser para que se encargue del resto del video. Muchas gracias, Aori, por lo que sin más y esperando que cierta sombra cornuda no moleste más. Yo no estaría tan seguro. Antes que nada, a pesar de que técnicamente el video no tenía un orden de poder fijo, puede que al final terminan haciendo que cada personaje que le siga al anterior sea más fuerte, por lo que espero que lo entiendan. Más que nada porque soy una persona bastante ordenada en ciertos aspectos, pero sin más rollos podemos pasar a presentar al primer personaje en este video, el cual será nada más y menos que uno de los hechiceros más poderosos de su mundo, listo para dar cara o no cara como tal en un mundo de superhéroes. Skullgru Heracleasant. Técnicamente esta no es la primera vez que el buen detective tiene participación en uno de mis vídeos, pero a diferencia de la voz anterior, en esta ocasión más que nada nos vamos a centrar en el base del detective. Dejando de lado al nigromante más poderoso de todos los tiempos, porque ese queda mejor en un video de amenazas en lugar de héroes. Por lo que sin más podemos pasar a hablar del mejor hechicero del santuario de Irlanda. Se trata de un hechicero de más de 400 años, el cual debido a sus valores morales, se posicionaría en contra de Malevolent en la gran guerra en contra de los hechiceros sirvientes de los sin rostro. Al menos hasta que por una serie de desgracias, como el convertirse en un esqueleto viviente tras la pérdida de sus familiares, y una pésima relación amorosa con su ex, se volvería en un nigromante extremadamente poderoso. Al menos hasta que se daría cuenta de que se estaba comportando como un imbécil y abandonó su identidad como Lord Vile, para volver al bando de los santuarios en la lucha contra los sirvientes de los sin rostro, terminando así la guerra, y décadas después conocería a una joven valquiria con la que viviría gran cantidad de aventuras. La fuerza de Skullgru es bastante impresionante, siendo que pudo luchar en contra de personas sin ningún problema, además de ser considerados uno de los hombres y hechiceros elementales más poderosos del planeta. Esto es impresionante porque, como ya he dicho con anterioridad, un simple soplido de Skullgru Herri con su magia elemental es capaz de hacer que un trozo de concreto de una pared vuele por los aires. Y estos mismos soplidos normales suelen hacer menos daño a sus enemigos que sus puños desnudos. También le ha podido dar pelea a varios hechiceros poderosos físicamente hablando, por no decir que ha podido dañar con una gran roca a un hombre lobo, el cual se aguantó que un autobús le pasara por encima para poder salvar a Valkyria del mismo, además
además de poder soportar golpes de uno de los generales de Malevolent, como lo podría ser el Barón Benreus, que le pudo arrancar un brazo al propio Skullguggery. Además de poder soportar los golpes de hechiceros de nivel increíble como lo podría ser Abyssinia, quien la propia Aval reconoció como algo que estaba por encima de todo lo que había visto antes. Que aunque eso no sea del todo cierto, porque eso pondría a Abyssinia por encima de seres que la superan claramente, como lo podría ser Oscuretriz entre otros hechiceros de gran poder. Sí que la haría sumamente superior a un hechicero moribundo, y porque eso es importante porque uno de estos hechiceros al borde de la muerte fue capaz de recrear una copia de la casa de Gordon, un casa de 2 pisos con un sótano, viendo que esto fue hecho por un hechicero que estaba literalmente al borde de la muerte, y encima uno no muy poderoso particularmente hablando. Skullguggery debería de tener una escala de edificio sin ningún problema. Con una velocidad que debería de estar en lo supersónico al escalar de usuarios de rayos en el aire, los cuales al no ser naturales tendrían esa velocidad. Por lo que creo que este sí que lograría escalar hasta ser un héroe de clase A, eso sí de los más débiles de esta categoría, al menos si no tomamos su máximo estado en velocidad y escalar ya bastantes puntos dentro de esta clasificación, pero seguiría siendo muy débil físicamente para plantearse si podría subir de escala, y la verdad dudo que este pudiera vencer a amenazas de nivel demonio. Al menos con su escalado base y armamento estándar, porque con otras armas podría escalar bastante bien, pero ya es otro asunto. Así en armamento este posee una pistola, que no tiene nada especial aparte de ser un revólver, pero bueno es útil. También posee sus propios trajes, los cuales están hechos de tela reforzada, lo cual es capaz de proteger de balas de calibre convencional, y como mejor arma estándar este posee una esfera de invisibilidad con la que este puede rodearse de una capa que lo hace inaudible e invisible por un corto periodo de tiempo, aunque esta no es que crea un espacio muy amplio. Y ya estaría ahora sí, ya que el resto de armas que tienen son más ocasiones y no las suele usar en el combate regular. Y la caja buena es a una vez más entre mejor en amenazas, por lo que sigamos con el video. Y es que tras hablar del estado convencional del más poderoso nigromante de su mundo, es hora de hablar de uno de los mejores buscadores que la Fundación Untic tiene a su disposición, el hijo del legendario Ethan Lambert, Log Lambert. Pequeña aclaración: a partir de este momento todo lo que veréis serán PNG de la serie, ya que Rainbow es una hija de la gran cagada y es súper estricta con el copyright, por lo que ahora que no me vuelva a pasar lo de la última vez, no me pienso volver a meter con esta empresa. Y como iba diciendo, en cuanto a historia, Locke era el hijo de un antiguo buscador el cual le mantuvo este secreto a este, para protegerlos de los peligros que implicaba su vida como tal, hasta que este desaparecería. Años después este conocería a su mejor amiga y futura novia, Sophie Casteruil, con la que se enteró de quién era su padre, conociendo de esta forma a Dante Vale y Zariamon, con quienes formó al equipo Untic, encargado de hacerle frente a la malvada organización y Espiral de Sangre para evitar que estos se hagan con los titanes para gobernar o destruir el mundo. En cuanto a fuerza, gracias a sus hechizos este es capaz de saltar grandes distancias sin ningún problema, es capaz de usar el rayo de llama, la cual debería de hacer que este escalara de sus usuarios promedio, los cuales son capaces de hacer reventar una estación telefónica de un solo disparo. Pudo darle pelea a Rasimov, el cual era capaz de destruir gruesos muros de piedra antigua de un solo disparo, además de que este fue capaz de atacar a Lindorm con la potencia suficiente para que este valiera su amuleto de un solo golpe. Lindorm es uno de los titanes más fuertes de Locke, y titanes débiles ya son capaces de atravesar el acero con facilidad, y no tan destacables de mover barcos. Es más, Lindorm mide más o menos lo mismo que una lancha, y este fue capaz de destruir una gigantesca roca de un solo coletazo. Además de que este fue capaz de enfrentarse a un titán legendario como lo podría ser Arco, que aunque no es de los más poderosos físicamente hablando, sigue siendo un titán legendario. Esto lo pondría por encima de titanes de gran tamaño como lo podría ser Ymir, el cual medía más o menos lo mismo que un edificio, es más un titán similar como lo podría ser uno de los guardianes de la tumba del rey Salomón. Cuando este dejó de ser potenciado por los poderes de la tumba, fue tumbado por Lindorm de uno de sus golpes, y eso que este aún no estaba ultra vinculado, lo cual lo haría mucho más fuerte que un simple Psychoth, en el cual con sus cadenas fue capaz de destrozar un avión como si este no fuera nada, o estar por encima de Gargoyle, el cual sin despertar siquiera era capaz de producir tornado de agua por la totalidad de un río, además de que Sophie fue capaz de cargarse una trampa mágica de gran tamaño.
Pero como dije en un video anterior, la mejor hazaña de Locke es que este pudo rematar a Demigorgon y en general es capaz de afectar a titanes legendarios, no puede vencerlos por sí solo, pero este y sus titanes pueden darle algo de pelea a estos, y como ya he dicho, el simple acto de invocar a un titán legendario es capaz de hacer que el cielo se cubriera de nubes de tormenta, generando una tormenta eléctrica en el lugar. Siendo estos tan superiores a otros titanes que de un solo ataque pueden vencer a decenas de titanes comunes como si no fuera nada, y lo mejor es que uno de estos Fénix fue capaz de generar una erupción volcánica sin siquiera esforzarse, siendo que esto sucedió como un efecto secundario por la liberación de energía de su invasión, y tras eso se mencionó que aún quedaba mucho que aprender de los poderes de los titanes legendarios. Además de que en varias ocasiones se menciona que estos no tienen rival en cuanto a poder, que aunque no creo que esto ponga a cualquier titán legendario por encima de no sé, todas las armas nucleares del mundo, sí que es un punto que soportado por las hazañas anteriores le da. Al menos a los que están adaptados para el combate directo. Con una escala que debería estar entre el nivel ciudad y el nivel montaña. Y Locke al ser inferior a estos debería de estar en un nivel ciudad bajo bloque, nivel que comparte que con sus titanes, salvo en el caso de Pendragon, que al ser un titán legendario ultra vinculado tendría un nivel montaña más claro. En velocidad este pudo darle algo de pelea a Rasimov en la primera temporada gracias a su power up de fuerza de voluntad, una persona sumamente entrenada. También este puede aumentar su velocidad con fuego ágil a un nivel sobrehumano como los usuarios de velocidad sombría, pudiendo desplazarse por algunas distancias en poco tiempo. Este domina el rayo de llama, por lo que este debería de ser supersónica, además de que uno de sus titanes es capaz de lanzar descargas eléctricas, que aunque no son hasta donde sé velocidad rayo, sí que deberían de ser supersónicas. Y su mejor hazaña es poder darle pelea y esquivar los ataques de titanes legendarios, y esto es importante ya que uno de estos pudo llegar desde la capa más alta de la atmósfera. Quizás hasta en el espacio exterior, por lo que se veía a la Tierra en pocos segundos, dándole a Locke una velocidad que lo pondría en la categoría de masivamente hipersónica. Además, gracias a la armadura de Kiperin, este gana mayor velocidad de desplazamiento gracias a su vuelo, pero eso iría en los Axe de Locke. En cuanto a Axe, pues el más básico de todo es que este posee invocación, pudiendo traer a diferentes titanes para poder enfrentar a sus enemigos. Lamentablemente la mayoría de estos titanes no cuentan con habilidades interesantes más allá del poder bruto que su fuerza y ataques de energía proveen. Siendo que los que poseen habilidades más interesantes son por un lado Dendras, quien posee control elemental del fuego y el hielo, y solo eso porque su habilidad de control es exclusiva para titanes, por lo que en este enfrentamiento no es muy útil. También está Springer, que puede desarmar trampas mágicas y resolver acertijos y detectar trampas, siendo básicamente el amigo perfecto para cualquier explorador. El resto de titanes poseen más que nada habilidades físicas como fuerza aumentada, ataques de energía, y Lindorm posee aparentemente un aliento tornado, pero tampoco parece muy potente. Siendo el titán con los mejores Axe de Lug Medusa, quien pudo petrificar a otros seres vivos y titanes, y en caso de ser similar al Rey Basilisco. Estos no podrían liberarse de este efecto a menos que Locke ordene que así sea. Lamentablemente Medusa no es un titán que Locke use en combate muy a menudo, es más, nunca la vimos ser usada por Locke después de su vinculación. Pero bueno, posee aumento de estadísticas físicas gracias a la magia, pudiendo aumentar su velocidad con hiperzancada o fuego ágil. O aumentar su fuerza bruta con puño de dragón para poder enfrentar titanes. También tiene control elemental y expulsión de energía con rayo de llama y otros hechizos ofensivos similares. También posee la capacidad de crear campos de energía para poder protegerse de ataques, puede curar heridas superficiales gracias a lucha eterna en caso de que tenga las fuentes de energía para usarla. Además de que esto sirve también para eliminar venenos del organismo. Es capaz de crear una serie de enredaderas capaces de contener a sus enemigos, y también puede crear ondas sónicas, que en caso de entrar en contacto directamente en contra de la cabeza de una persona, la puede noquear con facilidad. También es capaz de crear una densa neblina para poder cubrir a esta y a sus titanes de la vista de los enemigos, y es capaz de poder ver personas sin girar la cabeza. También posee la capacidad de invocar al Hoja de la Voluntad, pero ya hablaremos más de esta en el apartado de equipamiento. También es capaz de fusionarse con Kiperin para poder volar, poseyendo mayor defensa gracias a esto. Y en caso de no tener a Kiperin, puede hacer que sus caídas sean más lentas. Este también tendría que tener algo más de resistencia a cosas como el fuego y los venenos al poder resistir ataques de mano venenosa y de fuego.
Y también puede usar seda de araña para atrapar a sus enemigos. En cuanto a armamento, el armamento más importante que posee, además de los amuletos de sus titanes, los cuales son indestructibles salvo cuando están los titanes fuera de estos. En ese caso estos pueden ser destruidos en caso de ser atacados con la suficiente potencia de fuego. Es la hoja de la voluntad, creada en la antigüedad por la hija mayor de Lord Casterwill. Esta sagrada herramienta sirve para la defensa de la familia del primer buscador, pudiendo hacerle frente con este look a grandes grupos de buscadores y titanes. También esta le provee con la capacidad de dar ataques sobrecargados, usando parte del poder de los tirantes, que descansaban en la hoja de la voluntad sin la necesidad de invocarlos. Usando esta habilidad para vencer a Rey Efred de una buena vez, el titán más poderoso de Kiel, el cual fue capaz de hacerle frente y derrotar a un titán legendario. Algo debilitado eso sí, y poder vencer de una vez por todas a Demigorgon, logrando causar tanto daño al titán que destruyó su amuleto. Y esa sería la única debilidad destacable que le daría a Locke, y es que impactos con la suficiente potencia son capaces de destruir titanes, y es que a pesar de que comúnmente cuando un titán recibe un daño destacable, este regresa inmediatamente a su amuleto, existen casos como el de Sabriel, que al negarse a retirarse para proteger a su buscador, terminó siendo destruida por el profesor, o Demigorgon, que al recibir todo el poder de Quetzalcoatl debilitado, este terminó siendo destruido al volver a su amuleto. Además de que ataques que se basen en borrar a sus enemigos también pueden acabar con titanes no habiendo amuleto que los salve. Por lo que con esto concluido podemos decir que por lo menos este debería de sentarse cómodamente en la clase A, siendo capaz de enfrentar a la mayoría de amenazas de nivel tigre sin ningún problema. Y hasta lo veo siendo competente en contra de amenazas de nivel demonio, eso sí sin el uso de sus titanes, ya que gracias a esto este podría enfrentar a múltiples amenazas de diferentes niveles al mismo tiempo, no de nivel dragón claramente, pero sí que podría hacerlo con amenazas entre tigre y demonio. Por lo que creo que con esto este podría posicionarse como un héroe de clase S, al menos usando el nivel en que se encontraba prisionero lindo al principio de la serie, y seguramente tan Top Master. Además de que este posee habilidades bastante más amplias que la mayoría de héroes de clase S, y sus titanes podían ser un arma poderosa al poder encargarse de varias amenazas, por lo que a pesar de ser uno de los héroes clase S seguramente de nivel más bajo, creo que aún así haría un buen trabajo. Por lo que tras hablar de un esqueleto y de un rubio, creo que podemos hablar perfectamente de otro rubio. Pero no de uno cualquiera, sino de uno que ya posee el título de héroe en su universo, y que a diferencia de los héroes de este universo no pertenece a asociación alguna, siendo esta la única defensa que tiene su mundo en contra de la oscuridad, pues ese es el deber de aquel que en la era de los cielos fue escogido para poder proteger el mundo de la ira del heraldo de la muerte, lográndolo, pero su enemigo no se iría sin antes maldecir a este por semejante hazaña, condenándolo, junto a la portadora de la sangre de la diosa, a que su odio no deje de perseguirlos jamás. Reencarnados una y otra vez para hacer frente a sus avatares, y esta vez hablaremos de uno de estos héroes, de aquel que despertó tras 100 años de descanso para terminar la misión que no pudo lograr en un pasado, y cuya última batalla se libró tanto en la oscuridad infinita bajo su reino como en lo más alto de los cielos de este, el héroe de lo salvaje. Link. Como he hecho anteriormente, voy a hablar ligeramente de la historia del héroe de lo salvaje, y es que se trata del mejor caballero de Hyrule. De orígenes humildes, este vivía en la aldea de Atelia junto a su padre y su hermanita, hasta que este logró sacar la espada maestra del bosque perdido, convirtiéndose en el elegido de la espada y en el guardia personal de la princesa, siendo que a pesar de sus malos inicios este logró crear una amistad y algo más. Lamentablemente la calamidad atacó separándolos por 100 años. Tras la calamidad, Link se volvería a levantar una vez más, recuperado de sus heridas gracias al santuario de la vida, partió en un viaje que lo haría liberar las almas de sus antiguos compañeros. Y junto a estos y el apoyo de las bestias divinas, estos lograron debilitar a la capital, para que Zelda la sellase, viviendo un período de paz hasta la llegada del rey demonio, el cual volvería a poner las cosas patas arriba hasta que tras mucho sacrificio, Link y Zelda una vez más se alzaron con la victoria en contra de este. Y luego se casaron. Guárdate tus fantasías para después y sigue con el video. Está bien, pero tienes que admitir que esta es una animación. Señor Kaiser, por favor, hágale caso al señor Bestia y continúe con el video. Está bien,
Como iba diciendo, las capacidades físicas de Link no son nada despreciables, se trata del mejor caballero de Hyrule, por lo que supera al resto de caballeros. Siendo todas estas personas bastante entrenadas, puede mover grandes rocas con algo de esfuerzo, pero esto no es nada cuando lo comparamos en contra de que es capaz de derrotar a un ejército de monstruos comunes y hasta alguno de alto rango. Y solo se hizo un esguince en un brazo. Hyrule Warriors es canon XD. Siendo que los Bokoblin Random pueden vencer a personas comunes sin muchos problemas, pero estos son más una amenazas en grandes números como el que Link derrotó, pero pasando a cosas más importantes. Puede vencer Moblins igualmente, los cuales pueden agarrar a Bokoblin y mandarlos a volar como si fueran muñecos. Es más, usando armas pesadas estos son capaces de cortar árboles enteros de un solo movimiento, y esto es algo que también puede hacer Link con facilidad. Pudo vencer a los monstruos jefes del mapa, entre estos se encuentran como los más básicos los Inox, los cuales se trata de gigante para los cuales el hecho de levantar un tronco de un árbol con una sola mano no es nada para estos. También puede vencer los guantes cúbicos, los cuales se tratan de robots de un tamaño similar a los Inox hechos por los Zonais para probar al héroe, y como los propios Inox estos también poseen versiones mejoradas que son mucho más fuertes y resistentes que las anteriores, y Link puede acabar con todos estos sin tantos problemas, ganando una medalla en el proceso. También es capaz de luchar en contra de los centaleones, siendo estos de los monstruos más duros de Ganon, capaces de crear enormes columnas de fuego y siendo de los enemigos más duros del juego. Y a pesar de su enorme fuerza, Link es capaz de poder frenar sus golpes con su escudo, y hasta es capaz de hacerles parry a los mismos como si esto no fuera nada. Es más, pudo acabar con un gran número de estos, y ni siquiera estaba usando escudo en ese momento. Puede acabar con Moldora sin demasiados problemas, tratándose de ballenas del desierto, las cuales tienen un tamaño similar al de una casa pequeña, y que con sus golpes estas pueden hacer que Link se eleve en el aire decenas de metros. También es capaz de enfrentarse a los Gleelok y hasta versiones reales de estos, los cuales son mucho más poderosos que una convencional, y uno de estos fue capaz de aguantarse caer desde una altura de cientos de metros en contra del suelo y aún así poder luchar en contra de Link como si no fuera nada. Pudo vencer a la maldición de la región de los Zora, el cual se trataba de un ser capaz de controlar el lodo, siendo que había llenado de grandes cantidades del mismo a y uno de sus sirvientes había logrado dañar de gravedad al rey Zora, que no es pequeño precisamente. Pudo vencer tanto a la reina Gido como al azote de la región de los Ornis, siendo que ambos eran capaces de generar devastadores eventos climáticos en toda la región, siendo que por un lado la reina era capaz de generar una tormenta de arena, y en el caso de Colgera una de nieve. También pudo vencer a Molguero, a la cual se trataba de una monstruosidad de roca de varios metros en compañía de Yunobo, además de que estos luego pudieron vencer al Goma Rocoso, que al ser el monstruo del templo debería de ser considerablemente más poderoso que Maragia. También fue capaz de vencer a las hilas de las bestias divinas, las cuales pudieron vencer en un pasado a los campeones. A pesar de que no estaban tan lejos del nivel de Link, aunque tenían ventaja de tipo sobre los campeones. Pero su mejor hazaña sin ninguna duda es que fue capaz de vencer a Ganon, y posteriormente a Ganondorf, que como carta de presentación. Además de poder levantar todo el castillo de Hyrule como si esto no fuera nada para su inmenso poder, también fue capaz de destruir la espada maestra, a pesar de estar debilitado por un sellado de 10.000 años, misma arma que en el pasado pudo vencer al Cataclismo, el cual, como ya me he cansado de decir hasta ahora, sería capaz de destruir todo Hyrule si es que no era detenido. Y por si fuera poco, después de esto Ganondorf estaba absorbiendo la energía vital de los habitantes de Hyrule por medio de su malicia, hasta que recuperó su estado saludable. Estado en que era claramente mucho más poderoso que en su forma espectral, y además posee una transformación con la que aumenta aún más su poder, con la que fue completamente invencible en el pasado para los esfuerzos de los sabios, teniendo Raúl que sacrificar su vida solo para poder sellarlo. Y a pesar de todos estos aumentos de poder, la espada maestra, reforzada por el poder de Zelda, fue capaz de hacerle frente a un Ganondorf, y usándola pudo hacer caer al rey demonio, obligándolo a tener que devorar su piedra secreta para poder seguir en el combate, aumentando aún más su poder. Si Ganondorf es literalmente Freezer, pero aún así la espada, aunque era capaz de afectar los puentes débiles del coloso, y terminó dándole muerte a pesar de todo, por lo que Link debería de estar en una escala de continental alto, quizás hasta rozando el nivel multi.
En cuanto a velocidad, este puede luchar en contra de monstruos que tiene partes de animales, por ejemplo, luchar en contra de centaleones y estos, al ser mitad caballo deberían de por lo menos estar cerca en desplazamiento de estos. Los cuales tiene una velocidad de 71 km por hora, puede esquivar flechas por parte de sus enemigos lo cual lo haría subsónico, y este es capaz de enfrentarse a Gleod, hechiceros y supera tanto a Riju como Urbosa a todos los cuales son capaces de utilizar magia de rayos la cual no puede asegurar que se desplazarse a esa velocidad pero sería supersónica como mínimo. Debería escolar de los cohetes Zona y los cuales, al ser un cohete pequeño deberían de tener la velocidad de un cohete común y corriente, velocidades que rondan entre lo sónico y lo hipersónico. Pero esto ayuda poco en el momento en que este pudo luchar en contra de Ganondorf en forma de dragón, quien supera a todos los dragones del juego, incluyendo a Nairu el cual es capaz de crear tormentas eléctricas alrededor suyo, y aunque no escapara los rayos que este genera no importa. Porque Link es capaz de hacerle parry a los guardianes, los cuales pueden disparar láseres los cuales van a la velocidad de la luz, siendo que además de ser afirmados como tal. Estos comparten algunas de las características que estos necesitan para ser velocidad luz como ser instantáneos casi, no curvarse en un momento y ser reflejable en ciertas superficies. Además de que Link escalaría de Zelda, quien puede usar el arco de la luz y las flechas de esta misma, y de Raúl que es el sabio de la luz y es capaz de atacar con la misma. En Axe la verdad no quiero entrar en tantos detalles al respecto, porque quiero hacer todo un video de Link enfrentándose a la asociación de monstruos en un futuro, es más prepárense porque Link se va a enfrentar muchos versos en un futuro en este canal. Porque este será una de las franquicias que tendrán contenido constante en este canal, mientras que los personajes de otras tendrán algo más limitado. Básicamente me voy a convertir en el Soyuden de estas franquicias, pero bueno, además en este video vamos a mencionar tanto las habilidades de Breath of the Wild como Tears. Pero bueno, pasando a Axe como tal, este posee la capacidad de que en caso de estar centrándose al máximo poder ralentizar al tiempo, poseen armaduras que pueden protegerlo de los elementos de la electricidad, el fuego y el frío. Siendo únicamente vulnerable a la lava en caso de usarlas, también posee daño elemental de estos tres elementos anteriores, siendo ya sea con el uso de flechas, frutos combinables con flechas y también con algunas habilidades de los campeones o de los sabios. También posee manipulación de otros elementos, como lo podría ser el agua y la luz, además de que este posee aumento de estadísticas gracias a sus armaduras, entre una gran cantidad de otras habilidades que otorgan estos. También posee invocación con lo que puede llamar a los sabios para que lo apoyen en una pelea, deteniendo sus poderes como lo podrían ser las ráfagas de aire de Tulin o Revari o el escudo de agua de Shidon que puede protegerlo de gran variedad de ataques. También puede transportar cosas con la Ultraman y usarla para crear construcciones, gracias a la enorme cantidad de artefactos Zonai que tiene, lo que vienen a su vez con la capacidad de poder atravesar cosas. Y hacer retroceder el tiempo o paralizarlo en objetos o enemigos. Además de tener bombas infinitas gracias a su tableta y la capacidad de teletransportarse entre santuarios. Pero lo más importante de Link sin duda son las habilidades de la espada maestra, la cual tiene una gran ventaja en contra de seres de oscuridad como Ganondorf. Pudiendo lanzar energía sagrada por el filo de la hoja, y ser capaz de afectar en base a lo visto en demás juegos de la saga a seres que incluso carece de cuerpo físico, bueno hasta el propio Link sin la necesidad de la espada maestra puede hacerlo. Viendo que este puede interactuar con los Poes y recogerlos del suelo como si de un guijarro se tratara. Por lo que tras todo lo visto, es evidente que este podría ser un héroe clase Is, y me atrevo a decir que este estaría por encima de algunos de los héroes más poderosos, como lo podrían ser Atomic Samurai o Flash y Flash. Probablemente solo estando por debajo de Tatsumaki y Blast, y quizás de Genos con sus mejores armaduras, pero por lo menos esta dura una mierda por lo que no estoy tan seguro. Y quizás de Metal Knight porque este tiene un ejército de decenas de armaduras, pero bueno. Y tras eso podemos pasar al siguiente puesto, el cual se trata de técnicamente otro rubio. ¿Cuántos habremos llevado ya? Os aseguro que esto fue pura casualidad, pero bueno. Uno que posee un enorme poder sobre las aguas, uno que lo haría ser considerado el señor de las mismas, siendo nadie más ni menos que Toby el señor del mar de Gormiti, la serie animada para ser más específicos. Sí, en esta clase de video tengo que meter a un personaje de Gormiti, sí o sí, es la única forma de tener buenas views con ellos, pero bueno. En cuanto a historia, Toby no destaca mucho en esta, siendo sincero. En un principio se trata de un joven común y corriente hasta que se enteró que junto a sus amigos
Eran los elegidos para proteger Gorm como los nuevos señores de la naturaleza, enfrentándose a los planes del mal, siendo en primer lugar de Magmion, para luego hacer lo propio con Obscurio y al final con el más malvado y peligroso de todos, el propio Magor, logrando vencerlos a todos y restablecer la paz en Gorm. En un final muy decepcionante, pero bueno. En fuerza, en su forma humana evidentemente no tiene nada resaltable, además de saber algo de judo o karate, ahora no estoy seguro, pero pasando a lo importante, en su forma como señor de la naturaleza. Supera por bastante a los Gormitis normales, siendo que estos pueden lanzar grandes rocas en el aire, además de que no debería de estar muy lejos de sus compañeros, siendo que Nick puede destruir rocas y atravesar el suelo con facilidad con sus golpes. Además de que ha podido lidiar en contra de Magmion en varias ocasiones, un Magmion que siendo más débil podía destruir una casa de piedra con bastante facilidad, como si no fuera nada para Además de que aunque esto es bastante inconsistente, los Gormitis en un inicio medían lo mismo que una casa básicamente, pero esto no es nada para Toby, siendo que junto a sus compañeros estos podían destruir corales de gran tamaño, los cuales tenían un tamaño similar al de pequeños edificios, o estos también son capaces de lidiar en contra de los antiguos guardianes que no son pequeños. Pero hablando de estos, tenemos que tener en cuenta que cuando estos estuvieron en tal estado, grandes masas de agua en todo el mundo empezaron a desaparecer, así como también bosques se secaron, entre otros eventos causados por el malestar de estos. También tenemos que para el final de la serie pudo lidiar más o menos en contra de sus compañeros, siendo el más destacable de estos Nick, ya que además de que los señores de la tierra suelen ser los más fuertes junto al volcán, tenemos el importante detalle de que en los primeros capítulos de la serie, fue capaz de soportar todo el poder de la piedra sulfúrea, la cual se dijo en el propio capítulo que tenía el poder de destruir una ciudad entera. Además de que según su carta era capaz de hacer temblar toda la isla de Gorm con un solo golpe de su martillo, y fue en la primera serie, y tras esto, Nick recibió un power-up que elevó sus poderes de gran manera, otro power-up secundario que los elevó todavía más, y su forma neorgánica la misma que posee Toby, que volviera a aumentar el poder de estos. Y eso sin contar el importante detalle de que aunque seguía siendo inferior a Obscurio, podría darle mejor batalla que en el pasado, sin necesidad que Luminor les salvara el culo. Siendo que Obscurio en compañía de su eterno rival, pudieron afectar a toda la isla en uno de sus enfrentamientos, y no solo eso, está el hecho de que si estos seguían en ese combate, estos iban a terminar destruyendo la misma. Y el estado en que hicieron esto ni siquiera es uno de sus estados más poderosos, ya que si Toby tiene power-ups, lo de estos dos es una historia completamente diferente. Pero bueno, volviendo al Skyrim con Obscurio, siempre ha sido un igual, quizás un poco inferior, pero no tanto a Luminor. Un Luminor que llevaba millones de años atrapado en una dimensión diferente, me pregunta a quién me recordará, pero eso es otro asunto. Siguiendo a lo importante, aún en ese estado de debilidad pudo resistir un poderoso golpe por parte de Magmion, y luego de recuperar un poco de sus fuerzas, pudo aplastar a Magmion como si no fuera nada. Mismo Magmion que además de en esa época ser bastante más poderoso que los jóvenes señores de la naturaleza, en una ocasión pudo humillar a estos en compañía de los mejores guerreros de cada pueblo de Gorm. Y esto es bastante impresionante, cuando tenemos en cuenta de que estos con el simple acto de pelear entre ellos eran capaces de poder generar grandes maremotos por todo el mundo. Potencia similar al de las armas de Obscurio, siendo que estas eran capaces de hacer que en la tierra se dieran temblores por toda su superficie, que a pesar de no ser gigantes sí que eran considerables. Y los jóvenes señores de la naturaleza pudieran resistir algo así en un momento, que eran bastante más débiles que en la actualidad. Por si fuera poco, estos pudieron hacerle algo de frente a Magor, un tipo en cuyo códice había un hechizo que le dio el poder a causar una deriva continental, separando Venture Falls del resto del continente. Además de que el poder de los orbes que estos usaran para transformarse le permitieron a Magor mover una placa tectónica y abrir la tierra de causando que Nick tuviera que meterse dentro de para detener el avance de las mismas, y aún hay más teniendo en cuenta de que, como he dicho, estos podían enfrentarse a Obscurio, mismo que en Final Evolution recibiría gran parte del poder del Ojo de la Vida con la energía Neozón, el cual tenía el poder del Sol y de la Luna. Y poder debería de mantenerse en su regreso a Gorm, ya que salvo por el debut del mismo, no hay menciones de que alguno se haya debilitado de gran manera. Y aunque hubieran perdido ese poder, hay afirmaciones de que estos se hicieron más poderosos en la actualidad, por lo que Obscurio debería de ser un destructor de estrellas, y también el poder darle pelea, pero ser claramente inferior a debería de ser planetario grande, además de que puede transformarse gracias al poder del sumo luminiscente.
En cuanto a velocidad, al ser un Gormiti del pueblo del mar puede transportarse por la misma a gran velocidad, debería de escalar de los vientos del pueblo del aire, siendo que esta normalmente puede alcanzar velocidades entre 22 y 23 km por hora. Además de que es capaz de poder lanzar agua a presión, y líquidos a presión son capaces de poder ir a velocidades hipersónicas, cosa que debería de juntarse con el hecho de que puede reaccionar a los ataques electros del pueblo del aire, lo cual sería supersónico. Pero eso sería sin comentar el hecho de que sus poderes tienen un origen elemental, por lo que los rayos de Jessica deberían de tener la velocidad de un rayo de verdad. Y aunque así no fuera y los considerásemos más lentos que está el hecho de que puede luchar en contra de Obscurio, el cual desde un comienzo estuvo más o menos igualado en velocidad con Luminor, el Señor de la Luz. Y aunque por alguna razón no quisieras tomar los ataques de Luminor como velocidad luz, no importa, ya que mismo afirma poder desplazarse a la velocidad de la misma. Y eso fue en una forma más básica, mientras que el Obscurio con el que se enfrenta también es uno mucho más avanzado, por lo que debería de tener una velocidad que debería encontrarse en un FTL bajo. En cuanto a Az, su ax más básico se trata de la transformación. Al ser un señor de la naturaleza, puede usar el poder de su orbe o el del sumo luminiscente directamente para poder transformarse en su forma como Gormiti. También posee control corporal, pudiendo convertir un brazo en una tenaza y poder controlar su pelo como poderosos tentáculos. También posee claramente control del agua, siendo que con el uso de puede atacar directamente con potentes chorros de la misma, o crear escudos que le permitan hasta defenderse de ataques de nivel continental hasta planetario. O bucear en lava como si se encontrara en el agua. También es capaz de congelar a sus enemigos, y también posee una gran variedad de usos de la misma, pudiendo crearla y manipularla en todas formas y tamaños, además de poder generar cierta elasticidad para agarrar objetos hechos de la misma. También al ser un Gormiti puede absorber parcialmente la energía del entorno para potenciarse. En cuanto a armamento, Toby carece de salvo por el amuleto de Luminor que le sirve para transformarse, o el orbe dependiendo del caso. Tras todo lo visto, es obvio que Toby se posiciona junto a los héroes de clase S, pudiendo hasta ser el segundo más poderoso, al menos en poder destructivo, ya que no estoy seguro de si vencería a Tatsumaki debido a algunos hacks de la dama enana. Pero podría hacerle frente a amenazas como Garou Gárgola y Lord Boros, que aunque no estoy seguro de qué pasaría, deberían ser buenos combates. Pero hasta ahora todos los personajes han estado dentro de una escala manejable para el One Punch Man verso, estando bastante lejos aún de los tops globales de universo. Dependiendo cómo interpretas a Lin podría cambiar, pero a partir de ahora hablaremos de las bestias de poder de universo, aquellas que podrían alzarse más allá de que cualquier héroe de universo podía llegar o convertirse en caso de que algo malo pasará, en las mayores amenazas que podrían tener. El nivel dios de video, empezando con el heredero de un antiguo poder el cual está a punto de resucitar, y es que por primera vez. Bueno, no tanto, pero sí que centrándose en vamos a hablar de mí. O mejor dicho, del que porta mi poder en el universo de Digimon Frontier, el elegido del espíritu del fuego Takuya Kambara. Pequeña aclaración para el caso de Takuya, vamos a quedarnos principalmente con lo visto en Frontier, la película y su crossover combate principalmente, más que nada porque quiero mantener las cosas sencillas para video, quizás en un futuro podamos hablar más largo y tendido del tema. Bueno, en historia Takuya tiene bastante, pero en video nos mantendremos simples. Takuya era un joven que estaba a las vísperas del cumpleaños de su hermano pequeño, hasta que de la nada sería llamado por una voz misteriosa para que se embarca en una gran aventura. A pesar de no saber en un inicio qué es lo que quería, haría lo que la voz le indicaba, conociendo al resto de guerreros legendarios en el camino y consiguiendo el poderoso espíritu del fuego de Agnimon, con el que lograría vencer a Cerberusmon, para luego inmiscuirse en una gran aventura para salvar todo el Digital World. En cuanto a fuerza, así además en video no tomaremos en cuenta a Susanomon porque sería como hablar de Goku y tener en cuenta a Vegito o Gogeta. Pero como iba diciendo desde el comienzo de la serie, posee el poder de Agnimon, el cual en un estado debilitado superaría a la mayoría de Digimon adultos. Siendo que estos comúnmente se tratan de dinosaurios de gran tamaño.
Pero eso tiene poco de interés cuando tenemos en cuenta de que este pudo vencer fácilmente a un Cerberusmon, un Digimon de nivel perfecto que supera todavía más lo que hemos mencionado. También está hecho de que debería de escalar de Lobomon, el cual pudo vencer a un Uomon que superaba a Cafemon, al cual al ser un Spirit también superaría el nivel promedio de un adulto. Además de no estar muy lejos de Bedlemon, quien podía lidiar con Snimon, el cual destrozaba gruesos muros de metal sin ningún problema. Por no decir que estos podrían luchar en contra de una versión gigantesca de Petaldramon, habiendo aumentado su poder al haber devorado una gran cantidad de árboles. Siendo que un Petaldramon más débil podía resistir sin ningún problema un derrumbe de un edificio de tamaño pequeño en toda la cara. Además de que escalaría de Ranamon, quien es capaz de mover grandes pilares de agua con falsedad, pero todo esto queda como poco cuando tenemos en cuenta que desde los inicios de la serie un Digimon de nivel perfecto era capaz de destruir gran parte de la terminal del fuego sin muchos problemas. Es más, luego de esto el mismo Cerberusmon absorbería esos datos para hacerse más fuerte y aún así sería derrotado por Takuya. Para Dynasmon como Lord Nibmon, el destruir un castillo junto a una gran cantidad de tierra a su alrededor y un mercado de gran tamaño no era nada impresionante. Es más, un Digimon como lo era Gigasmon, el cual ni siquiera es de los Spirits bestias más fuertes, si ignoramos lo que dice su perfil de su ancient, pero bueno. Este de un solo golpe fue capaz de hacer que toda una montaña se hiciera pedazos, cosa que también es respaldado por lo mencionado en su perfil. Y este mismo en un punto más avanzado con su espíritu humano, podía hacer mediano frente a spirits bestias, pero lo importante es que este pudo destrozar al propio Gigasmon, y es que como Vitramon este demostró que el gigante de roca no era nada para él, logrando vencerlo de unos pocos ataques, salvando a Tommy en el proceso. Más adelante este fusionaría su espíritu humano y su spirit bestia para poder hacerle frente a Shadow Serapimon. Un Digimon que había tratado anteriormente tanto a Agnimon como a Vitramon como poco más que hormigas ante su devastador poder. Y a pesar de esto, el primero Aldamon sería ahora el que se turbopapearía a Shadow Supremon, demostrando que su poder no era nada para este. Siendo que el propio Aldamon podía alcanzar la temperatura del sol con sus ataques, lo cual le daría como mínimo la energía suficiente para destruir un país, y este como mínimo porque esto fue calculado tomando la energía segundo la temperatura de la superficie solar y no del núcleo, la que es capaz de hacer Aldamon como si no fuera nada para este. Este también como fue capaz de hacerle frente a Kerpimon, y es más, este podía resistir los ataques del arcángel viciado como si no fuera nada, mismo Kerpimon que era capaz también de aún sotear a un Serapimon común. También fue capaz de hacerle frente a todo el grupo de Frontier y es superior a Serapimon, el cual tuvo una hazaña similar al poder hacerle frente a la mayoría del grupo de Frontier. Hasta que se lo paperón. Pero algo que no hemos tomado en cuenta es que los caballeros reales eran capaces de recolectar los datos del mundo digital, siendo que estos eran literalmente capaces de retirar cachos del planeta, dejando expuesto el núcleo de este, o mejor dicho la Dark Area. Por no decir que el poder de los 10 guerreros legendarios es el mismo que los datos que compusieron el mundo, por lo que cada uno de estos deberían de tener un poder similar al del 10% del mundo digital. Y esto lo demostraron Kaiser Greymon y Magna Garurumon al poder hacerle frente a pesar de no poder dominar por completo su nuevo poder a Kerpimon, que había absorbido la mitad de los datos del mundo digital. Y estos en sí hasta podían ser considerados superiores al conejo, solo que este al tener una regeneración sumamente rota era capaz de regenerarse de todos sus ataques. Mientras que tanto Kaiser como Magna solo se iban debilitando en función a la pelea con el tirano avanzaba. Estos también fueron capaces de poder vencer a los caballeros reales, siendo que pasaron de ser ligeramente inferiores a estos a ser superiores, no por un margen absurdo, pero había llegado un punto en que si Lucemon no les tiraba paro a sus guerreros, estos serían derrotados. Además de que luego de esto, y en un estado debilitado, estos pudieron soportar una verdadera paliza por parte de Lucemon, el mismo Lucemon que pudo destruir las 3 lunas del Digimon con excesiva facilidad. Luego de eso ya no hay más hazañas en la serie, porque a partir de ese momento el único que podía hacerle algo a Lucemon era Susanomon, aunque hay que decir que en un pasado los 10 guerreros legendarios pudieron vencer a Lucemon siendo los espíritus del fuego y la luz los únicos que salieron vivos. Pero esto tiene poco peso cuando recordamos que en el manga Agnimon tenía un poder similar al de Zero, que ya había logrado vencer a Omegamon y que anteriormente había tenido un crossover con Adventure.
en donde se mostró como similar a Magnamon, mismo Magnamon que sería estúpidamente superior a Metal Greymon, el cual recién evolucionado pudo vencer a Etemon fusionado con la Dark Network, y segundo a novela ligera de Digimon Adventure este tenía un agujero negro en su interior del tamaño de una galaxia. Pero si no consideráis este dato válido al venir de una novela ligera, tremendos ganadores. Eso poco importa cuando recordamos el hecho de que este escala de Zeromaru en su forma de Aeroberamon, mismo que con la cual este pudo vencer a Deathmon, y en el proceso estos estuvieron a punto de destruir el Digital World, siendo que el poder de un perfecto tan poderoso como Aeroberamon ya crea grietas en el mismo con solo estornudar, y eso fue mucho antes de que se hiciera lo suficientemente poderoso para poder vencer a Omegamon. Por lo que volviendo a su escalado, este podría estar igualado a 0 como Agunimon, y por lo que parece este sería un Takuya de inicios de la serie, o sea, uno que ni siquiera ha podido sacarle el máximo poder de sus Digi Spirits, y como Vitramon ya era algo más fuerte que Aero. Por lo que con el poder que logró amasar para el final de la serie y todas las Digi evoluciones que preceden a Kaiser Greymon, además de que este mismo es la Digixros de 5 Digimon Ultimate, debería de tener una escala universal sin problemas, probablemente en el nivel alta de la misma. Lamentablemente en velocidad, al menos sin contar cosas de otros productos, la velocidad de Kaiser no es nada muy impresionante. En primera este debería de superar al nivel humano con facilidad. Al poder competir en contra de Digimon que son lobos entre otros, también puede superar la velocidad de vientos de gran velocidad al escalar de Fairimon, que es literalmente el viento. Lo mismo con las velocidades supersónicas hasta masivamente hipersónicas, al escalar de Beetlemon, literalmente la encarnación del elemento del rayo en el mundo digital de Yggdrasil. Pero esto es secundario cuando tenemos en cuenta que desde su estado como Agnimon, es comparable a Lobomon, el espíritu de la luz, y que dispara ataques de esta, y aunque en desplazamiento este debería de estar por debajo de la misma. Además de que este no podía escalar completamente de Magnagarurumon, al ser algo más lento que el mencionado. Y que la máxima velocidad del mismo para ejecutarla, literalmente tiene que lanzar uno de sus mejores ataques, pero por lo menos debería ser FTL de un buen nivel a más. Los hacks de Takuya son simples, al poseer el Spirit digital del fuego este pudiera transformarse en las diferentes formas que componen su línea evolutiva, siempre que tenga la energía o los espíritus para poder llevar a cabo estos cambios. También posee un buen control del fuego, pudiendo lanzarlo de diferentes formas y usarlo para atacar principalmente, pudiendo alcanzar la temperatura del magma o de plano la del solo núcleo del sol. Y seguramente pueda superar en su estado como Kaiser Greymon. A pesar de tratarse de la forma hiperpotenciada del espíritu del fuego este, posiblemente sea mejor maestro tierra que maestro fuego, esto al tener control sobre los 9 dragones de Gaia. Entidades digitales de un gran poder que dotan a la familia Greymon de su control de las llamas, porque se trata de la energía del planeta, además de poder controlar la tierra como le plazca, siendo que un Digimon con un menor control sobre estos es capaz de poder transformar todo el campo de batalla como a este le plazca. Al ser la encarnación del fuego, este posee la capacidad de poder ser inmune a los ataques de fuego, siendo que los ataques de fuego del Dark Area de Cerberumon no eran nada para este. Además de que por si fuera poco el ser inmune a su propio elemento, este también es capaz de aumentar su poder de gran forma al entrar en contacto con el mismo. Siendo que solo con el calor de una caldera, gigantes eso sí, pero ni siquiera entró en contacto con las llamas, este ya fue capaz de aumentar de gran forma ese poder, pasando de ser sometido por Dynasmon a casi matarlo con llamas casuales. También posee un par de resistencias interesantes, siendo que el cero absoluto para este es poco y nada, viendo que el mismo se encuentra en Digimon de nivel adulto, por lo que temperaturas aún menores que este deberían ser poco más que una brisa fresca para el guerrero del fuego. También debería de tener interacción no física al poder interactuar con Digimon que son literalmente fantasmas. Además de la habilidad que más usa a lo largo de la serie, que es la absorción de datos, lo cual en caso de mantenerlos debería de permitirle el poder hacerse más fuerte. Pero que en su caso cuenta con la capacidad de poder purificar estos mismos, haciendo que los Digimon asesinados por este vuelvan siendo buenos. Además de que técnicamente debería de poder evitar que en caso de ser asesinado por Lucemon sus datos sea parte de la carne y sangre de este. Tras todo lo mencionado de Emperador Dragón del Fuego, creo que es evidente el por qué dije que a partir de ahora estamos en una escala que supera todo lo visto en One Punch, por lo menos está cerca de hacerlo.
Solo Saitama hasta este punto y quizás Garou tendrían posibilidades de hacerle frente a Kaiser de su especie. Todo lo que esté por debajo de estos dos será aplastado por el poderoso fuego del dragón, siendo estos y quizás God los únicos que podría pararse ante este en busca de combate. Pero tras hablar del poderoso Señor del Fuego, quiero pasar a hablar de un personaje que no tiene nada que envidiar al anterior. El más grande héroe de una tierra curiosa, uno que a simple vista lo hace parecer inofensivo, que se ha ganado el nombre entre sus enemigos del demonio rosa y cómo no hacerlo. Si estamos hablando de uno de los seres más poderosos de su franquicia y de su compañía en general, siendo nadie más ni menos que Kirby el sonriente héroe de Popstar. La historia de Kirby es sencilla. Se desconoce exactamente si nació o terminó en Popstar como dice el anime. Sea como sea, vive como un habitante más de su mundo, hasta que un día el rey de Dede, antes de ser Chad, le preguntó a sus huevos y le dijeron que robara toda la comida del reino para darse un banquete, por lo que lo haría. Haciendo que Kirby tuviera que pararlo, comenzando así su rivalidad con el rey, que daría paso a que conociera a Meta Knight y luego de a un sinfín de villanos que pondría el reino de estar en peligro, pero que siempre nos traicionarán, siempre serán derrotados por nuestro héroe de rosa. La fuerza de Kirby, como muchos sabréis, es algo de otro mundo. En su primera aventura pudo vencer a un ser que era literalmente un árbol de gran tamaño. Gran tamaño para Kirby, quizás su World sea solo un matorral. Al menos hasta que recuerdas que Kirby es solo ligeramente más pequeño que una niña, por lo que debería de tener el tamaño de un niño pequeño. Bueno, eso no importa, lo importante es que supera a Wisp Worlds, y el tamaño de Kirby poco importa en comparación de sus hazañas. También Knud vencer a una máquina de guerra voladora sin tantos problemas, es capaz de vencer a robots hechos de metal ligeramente más grandes que Pero eso es poco y nada cuando tenemos en cuenta de que pudo vencer al rey de Dede, que superaba todo lo anterior debido a ser superior a sus esbirros, y después de eso se pudo hacer lo suficientemente grande para poder levantar todo el castillo del mismo rey, para poder devolverle la comida a los habitantes de Dreamland. Pudo luchar en contra de seres del tamaño de edificios, como lo podría ser el mundo del Beast Pack, además de que pudo bajarse al rey de estos poseído por Forgofecto, aumentando así los poderes de También pudo vencer a un robot de gran tamaño usando la armadura Robobot. Además de que pudo hacerle frente a Susie usando uno de los trajes de armamento de la compañía Altman, y lo mismo pudo hacer en contra del propio Altman, siendo que tres deberían de superar a las armas causales de la compañía, siendo que con un rayo pudieron tumbar la halbarda. En su forma como Kirby Super Espada era capaz de cortar volcanes sin muchos problemas, pero eso es poco cuando lo comparas con el hecho de que pudo enfrentarse a la reina Sectonia. La misma que se había fusionado con la Dreamstalk, una planta del tamaño suficiente para poder subir gran parte de Popstar. Es más, fusionado con la propia halbarda pudo destruir a Sueño Estelar, el cual estaba usando un cometa nova para luchar en contra de el cual tendría un tamaño similar a Popstar. Pero Kirby no necesita de scaling para llegar a planetario, siendo que pudo en una competencia partir a la mitad del planeta, y con un bate fue capaz de mandar a volar un meteorito, destruyendo varios planetas en el proceso y lanzándola a un total de 10.000 años luz. Pero si no tomamos esto en cuenta, por haber sido hecho en minijuegos, no importa, Kirby pudo vencer a Mr. Sun y Mr. Moon a la vez, y en caso de que estos no tengan el poder de los cuerpos celestes, no importa, ya que usando el cuerpo de Marx pudo destruir al cometa Nova, mismo el cual podía hacerle frente tanto al sol y la luna, y pudo destruir sin muchos problemas, además de poder vencer al propio Marx, el cual tenía el poder para conquistar Popstar, y poder crear un agujero negro, del cual Kirby pudo escapar con algo de dificultad. Y en caso de ser absorbido por el mismo, podía aguantar la gravedad del mismo. También pudo hacerle frente a Magolor, el cual pudo crear una dimensión con una galaxia en su interior. Pero eso es poco cuando tenemos en cuenta de que pudo manipular toda la dimensión paralela en su pelea en contra de Kirby. La dimensión paralela se trata de una dimensión del tamaño del universo, además de Kirby era capaz de poder hacer que esta misma retrocediera con el uso de sus estrellas. También pudo vencer Stardream, el cual usando un cometa nova tenía el poder para destruir toda la vida en el universo, a palabras de mismo. Y como mejor hazaña pudo vencer a Void Termina, la encarnación de la oscuridad primordial y un destructor de mundos, aunque claro, destructor solo de eso es una muy pequeña comprensión de su poder.
A fin de cuentas para esta el crear múltiples coronas maestras, siendo que una sola de estas pudo darle el poder a Magolor para poder manipular toda la dimensión para moldearla a su voluntad. No es nada para este. Siendo solo uno de sus tantos ataques que este usa en contra de los Star Allies. Por lo que este debería de ser capaz de destruir el universo principal de Kirby, los universos conectados a este, como lo podría ser el mundo de los espejos, la dimensión paralela entre otros, dándole una escala multiversal a Void Termina, y también a Kirby. Nel. Hay una larga lista de peros que evitan que Kirby puede escalar por completo a la hazaña de Void Termina. En primer lugar, este no lo derrotó en solitario sino que en compañía, además de que Kirby en muchos casos no hubiera podido vencer a algunos de los villanos anteriormente mencionados sin ayuda externa. Este pudo haber muerto a manos de Sectonia. Necesito ayuda para poder destruir los escudos de Magolor en su batalla en contra del mismo, y técnicamente un ser tan débil como lo podía Dark Crafter estuvo a punto de matarlo. Aunque bueno, eso no te vuelve necesariamente el más débil que tu enemigo, y no te baja de una escala universal, ¿verdad mi todopoderoso Chatku en contra de la bomba de incendios 5D? Pero volviendo al punto está el hecho de que Kirby tuvo que vencer a Void terminó usando el poder de los sentimientos positivos, literalmente su mayor debilidad. Por lo que a pesar de que nuestro héroe es sumamente poderoso, una escala multiversal ya sería demasiado para este, por lo que yo lo dejaría en un cómodo nivel universal, posándose seguramente entre las partes altas del mismo. A fin de cuentas este sigue teniendo poder infinito. Para que luego no llamen nerfeado, pero bueno, en cuanto a velocidad este puede correr. Pasando a las hazañas de verdad, antes de que alguien venga a por mi cabeza, este ha podido esquivar balas de cañón desde el primer juego. Es capaz de luchar en contra de Zanpartizane, la mejor de las hermanas elementales. Pero eso no importa, yendo al punto, este era capaz de esquivar los ataques eléctricos de esta, que como mínimo se desplazaría a velocidades supersonics, es capaz de reaccionar al nivel de Sword Star, que en lo más mínimo esta puede desplazarse por el planeta Popstar en pocos segundos. King Dedede puede lanzar al propio Kirby al espacio, llegando hasta la luna en segundos, para tener su combate en contra de Nigmare, puede luchar en contra de Metaknight con facilidad. Metaknight puede recorrer la distancia de planetas con su vuelo con gran facilidad, cosa que también puede hacer la Warp Star. En Milky Way Wismarks pudo recorrer una gran cantidad de planetas para poder llegar a Popstar en pocos segundos, a pesar de que literalmente está en otro sitio de la galaxia. Pudo luchar en contra de Magolor, que escala de la velocidad del astro velero Lor, el cual sería una vez más comparable a la Warp Star, la cual pudo recorrer la distancia que separaba el planeta Popstar del planeta de las hadas en pocos segundos, aunque claro, todo esto queda como poco cuando lo comparamos con el hecho de que un par de Dark Matters y la propia Ribbon cargando uno de los Crystal Shards pudieron llegar de ese placenta, la cual se encontraba a distancia de galaxias de Popstar, por lo que con todo esto Kirby tendría un velocidad MFTL Plus con facilidad. Pasando a los Axe, pues Kirby tiene 1.000.000 de habilidades, pero para este enfrentamiento no es necesario mencionarlas todas, por lo que este posee copia. La habilidad de copia es la más importante de todo el arsenal de Kirby, permitiéndole poder copiar los poderes especiales de sus enemigos tras absorberlos, entre otras capacidades como el uso de armas entre otras. La única debilidad de esto es que en instancias normales no puede absorber a seres muy grandes y pesados, pero también posee la habilidad Cipios, que le permite poder copiar poderes sin la necesidad de absorber a su enemigo, y además es capaz de guardar estos poderes en su interior para usarlos más tarde. Supervivencia espacial para Kirby. El espacio exterior y la Tierra son lo mismo. Manipulación elemental, pudiendo controlar los tres elementos básicos como el hielo barra agua, electricidad y fuego con facilidad. También puede aumentar sus estadísticas físicas regulares como lo podría ser la fuerza, con el uso de habilidades como luchador y wrestling. También posee poderes psíquicos, con los que puede plagiar a Ness, elevar cosas en el aire con los mismos y atacar con estos a sus enemigos. También es capaz de copiar técnicas de lucha, siendo que obtener habilidades como espada y bastón puede usarlas como si fuera un maestro en estas. También pueden generar grandes explosiones y sonidos con un gran daño en ave. Puede ralentizar el tiempo con algunas de sus habilidades y también puede volar, ya sea por sí mismo o aumentando esta velocidad de vuelo usando algunas habilidades. También puede compartir sus poderes con sus aliados, pero eso no importa mucho en 1 contra 1. También es capaz de convertirse en piedra, entre muchas otras habilidades de tipo elemental. Manipula venenos, hacerse intangible con el poder fantasma.
También tiene las super habilidades con la que puede acceder a versiones mucho más destructivas de sus poderes regulares, y también tienen acceso a la espada de Morpok-Ning con la que es capaz de robarle vida a sus enemigos y como su mejor poder. Puede hacerse un bola, sonar a Todno, pero es sorprendente la cantidad de veces que lo ha hecho y lo efectivo que ha sido de esta forma. Por lo que tras todo lo mencionado, podemos decir con facilidad de que Kirby podría solear gran parte del universo de One Punch Man, superando la clase S sin ningún problema, pero como aquí existente los pasteles este podría ser controlado con relativa facilidad XD, pero bueno, pasemos al siguiente personaje. Y tras todo lo visto hasta ahora podemos pasar con el más poderoso de todos los presentes, el que está haciendo arder su cosmos hasta el infinito y más, ya que tenemos a nadie más ni menos que el más poderoso de los santos de bronce. El seguidor de Atena que la ha acompañado desde la era mitológica, Seiya de Pegaso. La fuerza de Seiya es una cosa de otro mundo, viendo que este fue capaz de superar a Heki, el cual era capaz de matar a osos con los puños desnudos. O Cassius antes de portar su armadura, quien podía decapitar personas sin ningún problema, aunque todo esto queda mal en comparación de que este sin armadura pudo destruir un buen cacho del suelo de un solo puñetazo. Resistir ataques de Shiryu, quien era capaz de una patada hacer que el caudal de una casaca se invirtiera o destruir una torre de un solo golpe. Y Seiya pudo mantenerse a la altura de ese nivel a pesar de ser inferior al inicio y hasta derrotar por poco al propio Shiryu. Para luego recibir una versión actualizada de su armadura que no solo lo haría derrotar a un caballero negro, que supuestamente debería de tener un nivel similar al suyo inicial al menos sin armadura de un solo golpe. Para luego con algo de ayuda de las armaduras de sus compañeros poder vencer a Ikki, el cual estaba bastante por encima de todo lo mencionado. Pero todo lo anterior era poco y nada cuando era comparado con el hecho de que tras un par de aumentos de poder, este pudo superar a Misty de Lagarto, el cual pudo destruir el monte Fuji de un solo golpe o al menos con extrema facilidad. Y tras eso Seiya demostró el poder en esotear además piñatas de plata, las cuales no deberían de estar muy lejos del nivel antes mencionado. Pero el verdadero aumento de poder de Seiya vendría cuando este se enfrentaría a los Caballeros Dorados, seres que pueden destruir estrellas sin problemas, y hasta son capaces los más poderosos de destruir galaxias, como en el caso de Saga de Géminis, que él mismo que lo afirma. Pero eso no importa, lo que importa es que Seiya, usando el poder de sus amigos, pudo superar a la explosión de galaxias de Saga, haciendo que este mismo se comiera de cara su propio ataque. Que aunque no le hizo nada al Dorado, eso no quita que Seiya fue capaz de superar su potencia galáctica. Luego de esto, este enfrentó a los generales marinos, que la mayoría debería de encontrarse en un rango de poder similar, pero inferior a los Dorados débiles, siendo seres de nivel estrella la mayoría, y aún así Seiya, cuando este obtenía su armadura dorada, no era capaz de acabar con estos de pocos golpes. Imagina lo que le haría a un pobre Freezer Saga Namek. No va a ver venir los golpes de la paliza que él van a dar al pobre, pero eso ahora no importa, ya que este con la armadura dorada de Sagitario, pudo plantarse enfrente de Poseidón, quien se trataba de un dios, un ser sumamente superior a un humano, a pesar de estar usando de recipiente a uno. Y estaba sumamente nerfeado. Vaya, este pudo con solo abrir los ojos mandar a Shaina a la cocina. Y más importante aún, superar el cosmos dorado de Seiya con la armadura de Sagitario, devolviéndole su propia flecha en el proceso, solo para que una vez más con el apoyo de sus compañeros este pudiera traspasar las defensas del enemigo, causando que este se ardiera como pocos se arden en la ardido historia, desatando así todo su poder, el cual era capaz de cubrir al universo entero, y aún así este pudo aguantarse las poderosas olas del cosmos del dios del mar, y junto al resto de santos de bronce con armadura dorada hacer que este se fuera volando con una semi-exclamación de Atena, para luego que usando una estrategia similar a este fuera impulsado por el poder cósmico de sus compañeros en dirección al soporte principal, una estructura que era inmune a las armas de Libra, que son capaces de pulverizar estrellas como si no fueran nada, además de que el propio Poseidón lo declaró indestructible. Aunque las afirmaciones de los dioses en estos casos no son muy fieles, Shinomi ánfora que ni un rayo de Zeus podría partir pero que cae como mantequilla ante un corte de Hades.
Pero ignorando esto último, sobreviviendo a pesar de comerse su propia explosión de cara, lograría sobrevivir a la misma sin hacerse polvo de estrellas en el proceso. En la saga de Hades, Seiya al comienzo no haría gran cosa, salvo reafirmar la escala en que se encontraba venciendo a un Máscara de Muerte el cual no tenía ni su armadura de verdad. Pero lo interesante de Seiya llegaría en el momento en que este alcanzaría el cosmos suficiente para hacer reaccionar la sangre de Athena en su armadura, creando así un clon divino con el cual se pondría por encima de cualquier dorado, lo que incluye a los santos de Virgo cuyo cosmos rivaliza con el comienzo y el fin del universo respectivamente, creando y destruyendo decenas de microuniverso en su sucesión. También superaría el cosmos de 3 caballeros dorados elevados hasta el infinito, superando así la exclamación de Athena. Una explosión del cosmos la cual es capaz de competir con el Big Bang solo que a escala reducida, y esto se demostró en el momento en que podría vencer a Thanatos, el cual de un movimiento pudo destruir las clocks doradas, las cuales podían aguantarse más o menos todo lo mencionado con anterioridad, y no habían sido dañadas gravemente al menos desde la era del mito. Y ya para consolidarse como un ser capaz de destruir más de un universo, podría superar por un instante el cosmos de Hades. Ser que sin usar su verdadero cuerpo, y con el cuerpo de Shun era capaz de alterar los planetas del sistema solar, y más importante aún el poder sostener la existencia de 3 universos como lo podrían ser, el inframundo, la hiperdimensión y los campos elíseos, dejando a Seiya en su punto máximo como un destructor multiversal del nivel bajo, y en sus niveles regulares con la Clot divina como un destructor de universos. En cuanto a velocidad, la base de su entrenamiento era poder moverse y atacar a la velocidad del sonido, tras eso pudo enfrentar a otros santos de bronce que se mueven a esas velocidades. Y hasta hacerle frente a santos de plata capaz de llegar a velocidades hipersónicas sin muchos problemas, para luego poder humillar sin tantas dificultades a Brian de Caballo de Mar, quien podía crear una barrera protectora al mover sus brazos a casi a la velocidad de la luz, a poder llegar a la misma velocidad luz al poder llegar al nivel de los caballeros dorados, logrando blitzear a uno de ellos como lo pudo ser Aldebarán. Que tampoco es tanto mérito tomar desprevenido al toro dorado, pero bueno. Y luchar en contra de santos dorados como Ayoria de Leo cuyo ataque se basaba literalmente en la velocidad de sus golpes lumínicos, reforzando así su nivel en esta escala. Solo para humillar este nivel en el momento en que nos damos cuenta de que pudo recorrer la hiperdimensión en apenas minutos, un condenado universo, y también pudo pelear a la par de Thanatos, que con uno solo de sus ataques ya pudo recorrer toda la hiperdimensión para joder a la hermana de Seiya. En cuanto a Axe, lo más interesante de Seiya es su manejo del cosmos, energía vital que permite a sus usuarios el poder destruir los átomos de los seres vivos con sus puños. También posee empoderamiento, pudiendo hacer arder su cosmos hasta el punto de poder hacer frente a seres mucho más poderosos que él. Resistencia a las bajas temperaturas, un clot divino está por encima de cualquier cosa que una armadura dorada pueda lograr, y estas son capaces de resistir temperaturas cercanas al cero absoluto, o directamente el cero absoluto. Viendo que la Clot de Camus recibió de lleno el impacto de un ataque de esa temperatura y no le pasó nada, también posee una expulsión de energía con sus meteoros, los cuales, como he dicho, son capaces de destruir átomos, además de poder generar viento con el uso del Pegasus Rolling Crash, además de poder volar. También es capaz, al tener un cosmos divino, de poder recuperar sus sentidos en caso de perderlos, siempre que su voluntad se mantenga en lo alto, además de que tiene sangre infinita XD. No mentira, pero lo que sí que tiene es una gran resistencia al dolor, además de que debería de tener resistencia a la inducción de muerte. Porque pudo, gracias al octavo sentido, llegar al reino de Hades sin morir, además de poder mantener su libre voluntad en el mismo. En sí el cosmos ofrece una gran cantidad de habilidades especiales interesantes, pero Seiya, al ser un pelador más físico dentro de su universo, carece de estas. Pero quizás por tener un cosmos superior podrá sobreponerse a tencias que afectan al alma y la mente respectivamente, a menos que un ser de escala similar las use en contra suyo. Por lo que con esto queda más que claro que Seiya está por encima de todas las clases, y más importante aún por encima de todos el verso de One Punch Man. Ya que el puño que se impone a Dios no podría hacer nada ante el pecador de los cielos, al menos hasta que God muestre algo que lo ponga tan siquiera cerca de estas escalas, pero eso será en el futuro. Y con esto espero que os haya gustado este video, y espero que me puedan perdonar haberos dejado otro mes sin video. Gracias al cole y los trabajos, y el puñetero video que quería subir en primer lugar no os pude.
Pero aún así muchas gracias por todo y recordad darle a la campanita, suscribiros y compartir este video para que un día pueda conquistar Venezuela. Chao.